Estamos arrancando con todo la tarde. Han pasado muchas cosas este fin de semana entre Martín Guzmán, que se eyectó, nunca visto, muy pocas veces visto que un ministro de Economía se eyecta del gobierno y el presidente se queda en babia, sin plan B, sin equipo económico, sin saber cómo seguir. Eso sucedió el sábado. El presidente había sido el único que había apoyado en los últimos por lo menos 3 meses contra la opinión de toda la coalición de gobierno a su ministro de Economía, a Martín Guzmán. Y Guzmán se eyecta, lo sorprende con la renuncia. Guzmán dice que le anticipó el jueves a Alberto Fernández, que le dijo que quería tener más poder, las áreas de energía, todas las cuestiones que veníamos comentando, que quería avanzar porque si no, no había forma de encarrilar el acuerdo con el FMI, que el presidente se quedó mirando al techo. Y que por eso dio por entendido de que era su momento para irse del gobierno. Y cuando Cristina estaba en un acto en Ensenada, el sábado a la tarde, cuando transcurría su discurso, obviamente de nuevo disparando contra el gobierno, contra la política económica, Martín Guzmán cobra venganza y emite un tuit donde se eyecta. Es decir, como el que va en un avión y ve que el avión va perdiendo altura, agarra el primer paracaídas y se tira con el paracaídas. Y el presidente, que evidentemente no ha podido ordenar la coalición de gobierno, tampoco puede ordenar ni siquiera a los suyos. El que había bancado a Guzmán en todo momento, que le había dado la posibilidad de sobrevivir más de 1 año y medio desde que le estaban pidiendo su renuncia, que en los últimos 3 meses le habían sugerido hacer un cambio integral de gabinete y demás, se queda sorprendido, porque no tiene nada. No tenía ni plan económico alternativo, ni equipo económico, ni había hablado políticamente con los socios de la coalición cómo seguir, y por eso hemos visto este escenario patético del fin de semana. El presidente totalmente desconcertado, sin saber qué hacer, sábado y domingo haciendo un casting de ministros de Economía. Había una propuesta que antes de Semana Santa nosotros contamos, le había hecho Sergio Massa para unificar todas las áreas de economía, para relanzar el gobierno con un ministro de Economía de otro nivel, Redrado, Álvarez Agis, quien fuera, y avanzar con todos los resortes del Ministerio de Economía. Eso fue hace más de 2 meses. El presidente no solamente no respondió a eso, sino que se le eyecta al ministro de Economía y no sabe qué hacer, pues no tiene absolutamente nada. No tiene plan económico, no tiene hoja de ruta, no tiene equipo, no tiene nada. El fin de semana va y viene, que Massa jefe de gabinete, que hacen el casting, una mano derecha del presidente lo sondea a Martín Redrado, ¿cómo la ves? Después no lo vuelve a llamar. Redrado le dice lo de siempre, acá hay que reformular todo el esquema, buscar un acuerdo, un paquete de leyes, todo el poder en el área económica y tener un programa, discutir qué se quiere hacer y cuál es el rumbo económico. No lo vuelven a llamar. Álvarez Agis le vuelve a decir que no al presidente, ya se lo había ofrecido varias veces y ahora van a ver. Esta mañana escribe un informe para sus clientes diciendo acá hay una crisis financiera en marcha de resultados imprevisibles y empieza a hacer la formulación de cuáles han sido los dólares de la supercrisis de la Argentina en un mail para sus clientes que titula Fernandazo. Marcos Labaña, que era una opción B, que 3 veces dijo que no, pero era dentro de la opción que planteaba Sergio Massa, que finalmente se encuentra con que el presidente, diciendo, la voy a llamar, no la voy a llamar, ¿qué voy a hacer con la vicepresidenta? La termina llamando por presión de los gobernadores, la llama a Cristina y acuerdan que es Silvina Batakis, que se entera ayer a las 7 de la tarde. Y de esa manera el presidente
cree que la subió al barco a Cristina o que la subió al avión. Se le eyectó a Guzmán, se le tiró con el paracaídas a Guzmán para volver a Colombia y mostrar que no lo echaron, que fue ministro de Economía más de 2 años de este gobierno, que hizo la reestructuración de la deuda, el FMI y demás, y dentro de un mes estará explicando por qué es imposible darle racionalidad a la política económica cuando tenés un gobierno partido, y contará por qué Cristina no lo dejó avanzar en todas las cosas que quería hacer. Porque esta es la lógica también de la Argentina. Los ministros de Economía se van y dicen, son los políticos que no entienden nada. Y en el caso de Guzmán lo va a explicar desde Nueva York, en la Universidad de Columbia, en un par de meses. Ahora, ante todo esto, la opción es Silvina Batakis y es la señal para que ocurra todo lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en los próximos días, que es una crisis clásica, cambiaria, inflacionaria y de balance de pagos en la Argentina. Primero se amplía la brecha cambiaria, después Miguel Pelle, ¿en cuánto está el dólar en este momento? 270 pesos. 270 pesos el blue, y los dólares financieros en esos niveles, más o menos, sí, 265, 270 pesos. El dólar bolsa, 270. 270 pesos los dólares de dolarización en blanco en el sistema financiero, de empresas, de inversores privados. El presidente del Banco Central, que no tiene otra que comprar todos los dólares que pueda estos días, porque el viernes tiene que pagar 700 millones de dólares de la deuda que reestructuró Guzmán. Y dentro de 3 semanas, el 29 de julio, tiene que refinanciar 500.000 millones de pesos de la deuda en pesos. Es decir, está frente a una situación que si no la manejás bien, podés terminar en una devaluación y en inflación de 3 dígitos. 75% de inflación, que era hacia donde apuntaba Guzmán este año, es el piso total de la inflación para este año, y estás caminando en un sendero muy, muy angosto. Y el presidente, que con Silvina Batakis, ahora vamos a contar quién es, más allá de las cualidades profesionales y personales de la nueva ministra, envía una señal. Y la señal es, yo creo que se fue Guzmán, hay que reemplazarlo, hay que seguir con el acuerdo con el fondo, un ministro más, un ministro menos. El presidente no entiende lo que tiene por delante. El presidente, y esto me han dicho varios de los que hablaron con el Círculo de Decisiones este fin de semana, donde estaban más preocupados en cómo se repartían las distintas áreas de gobierno y en la interna entre Alberto Fernández y Cristina, que en el rumbo de la economía no entienden el problema económico y el riesgo económico que hay de trasfondo al problema político del Frente de Todos. No lo terminan de comprender. Y por eso insisto, Álvarez Saji, que fue el que hizo la transición económica entre Macri y Alberto Fernández, que es el hombre de referencia de Alberto Fernández, que Alberto Fernández le ofreció varias veces, dice: estamos en una crisis financiera imprevisible y de final desconocido. Y también dijo ayer a sus colaboradores varias veces: no entienden nada. Están en la discusión de la interna política, no entienden el problema económico de fondo. Eventualmente, después quedará escrito en la historia cómo termina esto. ¿Qué está pasando en este momento en el mercado financiero? ¿Qué está pasando en los bancos? ¿Y qué está pasando en las empresas? En un ratito vamos a hablar con Esteban Wolf, que es empresario pyme, tiene una fábrica de helados. El otro día, en el Día de las Pymes, en el Congreso, emocionó a los que estaban presentes, porque contó las dificultades de avanzar con una empresa pyme en la Argentina, y hoy está presenciando desde la economía real una crisis más de la Argentina, viéndola hasta ahora en cámara lenta. En general, cuando se detonan estos hechos, las circunstancias se aceleran. Es decir, uno la ve allá lejos, dice: en cualquier momento, nosotros veníamos advirtiendo, en cualquier momento esto se desequilibra. Una vez que se detona, nadie sabe cuál es la dinámica. Esperemos que en las próximas horas Batakis, que recién está haciendo pie, no tiene ni equipo, ni sabe bien cuáles son los vencimientos de deuda en dólares, en pesos, cuáles son los resortes. Hoy el que ha quedado como garante mínimamente del acuerdo con el FMI es el presidente del Banco Central, Miguel Pelle.
que a esta hora está atajando penales en el mercado financiero. Nadie sabe bien cómo termina esto y sobre todo cómo va a impactar en la economía real. ¿Qué sabés a esta hora, Claudio? Mira, el presidente del Banco Central, desde antes de la apertura de los mercados, se comunicó con los principales bancos del sistema financiero, habló directamente con los directivos y les dio dos definiciones. Una, que el gobierno no está pensando en ninguna devaluación disruptiva, que va a continuar justamente con lo que es hasta ahora lo que llama el crawling peg, las mini devaluaciones diarias. Y número dos, que va a tener liquidez en el mercado de pesos, ¿no? Darle liquidez al mercado de pesos para que, uno, no se derrumben más de lo que lo están haciendo los bonos, los títulos públicos en pesos. Y además le pidió a los banqueros que por favor les diga ya no cómo está el dólar ahorro, que obviamente hoy está pegando un salto extraordinario y de hecho algunos bancos tuvieron y tienen problemas con la home banking, sino que les pidió que todo el tiempo, en tiempo real, les diga qué está pasando con los depósitos de las empresas y de la gente particular. Déjame explicar esto. Lo único que tiene que hacer Pelle estos días es comprar todos los dólares del mercado cambiario que haya y acumularlos en la reserva del Banco Central. Y tiene que ver en los próximos días dónde pone la tasa de interés para no tener una corrida mayor. Cuando Pelle dice no voy a devaluar el tipo de cambio oficial que está en 125... 130. No, el tipo de cambio mayorista. Sí, mayorista. El tipo de cambio oficial mayorista, que es el que importa de importación y exportación, que está en 125, lo voy a ir llevando diariamente, más rápidamente, pero no voy a devaluar eso porque si no se me viene sin plan económico una devaluación al estilo Fábrega en el 2014, que se discutió mucho dentro de los economistas del oficialismo. Si había posibilidades, hasta Cristina lo discutió con Melconian el otro día, si había posibilidad de darle un toque, un salto al tipo de cambio oficial para pararse en un dólar en 150, en 160 y desde ahí darle más poder de fuego a las reservas y encontrar también otro nivel para no cerrar totalmente el grifo de las importaciones. Eso sin plan es suicida. Si la Argentina hace eso en los próximos días, sin plan económico, sin equipo, sin confianza, sin nada, es irse a una inflación muchísimo más alta de la que vamos a tener este año. Es totalmente suicida. Ahora, Pelle, que dice no vamos a devaluar, y está bien, no puede decir otra cosa, lo puede sostener mientras el dólar libre no se dispare y la brecha no se haga insostenible. Y para que esa brecha no se haga insostenible tenés que dar urgentes señales hacia dónde va la política económica. ¿Y por qué digo que tiene que comprarse todos los dólares que pueda y mantener, como ha mantenido en los últimos días, cerrado el tema de las importaciones, pese al costo que tiene desde el punto de vista inflacionario, desabastecimiento, de parate del nivel de actividad que ya se está produciendo? Hoy no opera nadie. Ahora va a contar el empresario pyme, pero es la historia también del autoservicio, del supermercado y demás. Se frenan los listados de precios. Hoy no hay referencia de precios en la economía. ¿Pero por qué tiene que acumular la mayor cantidad de dólares posibles? Porque este no es el escenario del último mandato de Cristina. El Banco Central está sin reservas y tiene de manera urgente que estabilizar la situación en un lado porque el dólar a 2.80 ya es un dólar históricamente elevadísimo. Irnos a un dólar más alto que ese es irte ya a un escenario totalmente distinto, de crisis total y de niveles inflacionarios que solo vimos en los finales de la década del 80.